Acá. Qué barbaridad con el Premio Alfaguara. El Premio Alfaguara desde hace mucho tiempo en FIL Guadalajara ha sido acogido por los lectores, literalmente hablando. Ya es una tradición que el Premio Alfaguara lo presenten los lectores, así que estamos felices de que esa tradición continúe ahora con Gustavo Rodríguez y 100 Cuyes. Así que, sin más, arrancamos. Ustedes ya traen la dinámica muy estudiada, así que, jovenazos, compártanos y antógenos 100 Cuyes. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jessica Díaz y quiero presentar a mis compañeros que me acompañan el día de hoy: Andrea Lugo, Francisco Castro y Marcos Figueroa. Nosotros somos apasionados de la lectura y, bueno, afortunadamente el día de hoy nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe Gustavo Rodríguez, quien fue, bueno, quien, como ya lo acaban de comentar, presenta su última novela, 100 Cuyes, la cual fue premiada con el Premio Alfaguara 2023. Así que un aplauso para nuestro autor. Les platico un poco. Gustavo es comunicador y escritor. Él nació en Lima, Perú. Destacó como publicista, ha trabajado para diversas agencias de publicidad de renombre, ha sido columnista para diarios y revistas importantes en Perú. De hecho, obtuvo también un premio al periodismo por el Consejo Nacional de Educación, y tras el éxito obtenido en este rubro, pues decidió dar el paso y brincar y seguir su sueño hacia su mayor pasión, que fue la literatura. Y destacó primero con cuentos de fin de semana, seguido de muchas otras obras, que fueron prácticamente los peldaños hacia este premio. Muy merecido premio. Y bueno, para dar inicio, Gustavo, tomando en cuenta tu trayectoria, yo quería hacerte una pregunta quizá un poco personal, porque de comunicólogo a comunicólogo, ahora sí que yo también he estado en agencias de publicidad, conozco un poco el ambiente, sé cómo puede llegar a ser, y quería preguntarte justo, tú has dado de qué hablar, has sido muy polémico en las campañas que has hecho, en las columnas que has escrito, y ahora con este libro de 100 Cuyes no ha sido la excepción. Entonces quería preguntarte, ¿qué te llevó a llevar esta polémica, a dar el salto de un ambiente que podría ser un poco superficial como es la publicidad, a una parte que quizá toque un poco más el fondo emocional en las personas como es el ámbito literario? Gracias, Jessica, por la pregunta. No saben lo agradecido que estoy de que estén aquí. Yo tengo el síndrome del niño con el cumpleaños vacío. Entonces tengo un pavor a la posibilidad de que haya una sala vacía a la que me vaya a presentar, y no ha ocurrido. Afortunadamente no ha ocurrido en toda la gira, y menos iba a ocurrir aquí en Guadalajara, en México, donde siento tanto cariño. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias. Es increíble cómo, Jessica, cómo los relatos nos gobiernan. Yo creo que uno es el resultado del relato que se cuenta a sí mismo. O sea, que uno se cuenta de sí mismo. Claro, contrastado con lo que pensamos, que el resto piensa de nosotros mismos, ¿no? Y durante un buen tiempo yo mismo me compré el relato, cuando yo había publicado mi segunda novela, más o menos, que era un publicista que se había metido a la literatura de pronto, o que se había metido a escritor. Hasta que un día, abriendo el diario El Comercio en el Perú, veo mi foto, mi segunda novela, y veo Rodríguez, también es publicista. Dije, acá hay alguien que está empezando a cambiar el relato que tengo de mí. En realidad, toda mi vida fui un narrador. O sea, desde pequeño escribía relatos, de adolescente escribí muchos cuentos horribles, cursis, terribles, que ojalá haya quemado, no me acuerdo si los he quemado. Y de pronto, en un momento determinado de mi vida, después de haberme dedicado a escribir campañas polémicas, como dices tú, o muy comentadas, me recordé a mí mismo el adolescente que era. Me recordé a mí mismo que toda mi vida había sido un niño observador que trataba de comunicarse con el resto a través de la palabra. Haciendo publicidad también me comunicaba a través de la palabra, pero
comunicaba cosas que me dictaban, no que me salían de las tripas, ¿no? Entonces, afortunadamente emergió ese adolescente nuevamente cuando tenía 20 y tantos años, para recordarme que toda mi vida fui un narrador. Sí. Padrísimo. La verdad que padrísimo, porque ahora sí que tuviste esa oportunidad, que decidiste continuar con esta pasión, con tu vocación. Me parece fabuloso. Y para continuar, yo quisiera que entrar un poco en tema, que mis compañeros nos platicaran cuál fue su percepción, algunos comentarios que sintieron ellos al momento de leer el libro. Empezando por Francisco. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta novela tan mágica en muchos sentidos. Creo que a mis ojos, la novela retrata, a pesar del tema principal que parece ser la tercera edad, me gusta mucho la perspectiva que presenta de las personas mayores y sus años en diferentes lugares, ¿no? Creo que mi pregunta viene un poco hacia cómo fue abordar la vida de las personas mayores desde una edad pues diferente, ¿no? O sea, cómo fue toda esta parte de vivirlo desde el exterior, pero escribir desde dentro de sus mentes. Mira, Francisco, me has hecho acordar un comentario que me hizo una lectora. Me dijo: he regalado tu libro a mi tío, le he regalado tu libro a mi tío. Mi tío abrió la solapa, vio la foto y dijo: pero este autor es joven en comparación a lo que me estás contando. ¿Qué me va a tener que decir a mí él de lo que significa ser viejo? Y tenía razón, en teoría tiene razón. ¿Qué puedo yo mostrarle a alguien mayor sobre eso? Pero, claro, los escritores de ficción lo que hacemos es utilizar en lo posible el recurso, la empatía, para ponernos en los zapatos de nuestros personajes. Y hay una cosa que a mí me ha ocurrido con esta novela. Yo tengo más de 50 años observando ancianos a lo largo de mi vida. Mucho se dice que para ser escritor uno antes tiene que ser lector, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Pero menos se dice que también, si vas a ser un escritor de ficción, tienes que ser un observador. Tienes que ser un observador. Y yo vengo observando ancianos desde que soy niño, desde que acompañaba a mi abuela materna que me crió. Llevaba a sus orines, la acompañaba a que cobre la pensión, la llevaba a la iglesia adventista donde yo iba, cantaba con ella a su lado, o sea, iba de la mano con ella, la oía quejarse. O sea, se me fue, creo que pegando a la mente los quejiditos que hacen los viejos y que un niño no tiene, ¿no? Entonces, eso, el propio envejecimiento de mi madre, los últimos días de mi suegro, todo eso está absorbido. O sea, cuando un escritor de ficción es una antena andante. Es una antena andante. Entonces, lo que hago finalmente es todo eso que he absorbido, lo vuelco, pues, usando la empatía como herramienta, ¿no? Y esa es la respuesta. Sí, creo que es fascinante la forma en la que nos llevas de la mano por este camino de una manera tan especial para muchas personas, yo creo, pero gracias. Andy, si quieres seguir. Gustavo, primero que nada, pues agradecerte que nos hayas regalado este escrito y tus pensamientos finalmente y reflexiones en torno a hacernos mayores, a la eutanasia tal vez también. Comentabas que eres un observador y creo que se nota, o sea, es un ejercicio de observación muy fuerte el libro, porque yo, bueno, como te comentaba, soy arquitecta y veía que haces todo un recorrido de los espacios que están habitando tus personajes y también de cómo fue cambiando lo urbano de Perú, de Lima, de Miraflores, de todos sus alrededores también. Y me llama mucho la atención porque incluso en ese recorrido o en ese, vamos a decir, ejercicio de observación, vemos también como una diferencia en las clases sociales de los cuidadores y de las personas que están siendo cuidadas. O sea, se ve en el entorno en el que ellos fueron creciendo,
pues se ve esa diferencia y se ve pues también cómo eso va afectando su perspectiva sobre la vejez. O sea, un comentario que Eufrasia hacía, por ejemplo, o sea, a Jack Harrison, usted puede pagar a una persona que lo cuide, ¿no? Y finalmente pues a los pobres nos queda tener hijos para que nos cuiden. Me gustaría como que tratáramos a lo mejor un poco ese tema, cómo fue ese ejercicio de observación. Gracias, Andrea. Tú sabes que esa frase, cuando eso lo dice Eufrasia, ¿no? Me imagino que la mayoría no ha leído la novela, ¿verdad? Perfecto. Entonces, de repente es el momento para decir un poco de qué va. Es la historia de Eufrasia, es una cuidadora de ancianos que de pronto se ve ante el dilema de tener que aceptar o no el último deseo de estos ancianos que cuida, es decir, ayudarlos a partir. Primero es una, después otro, después es un grupo, entonces es una cosa muy rara la que le ocurre en la vida. Y claro, tú recuerdas, Andrea, ese diálogo que ella tiene con uno de esos ancianos, con el doctor Jack Harrison. Y cuando ella le dijo, yo me quedé espantado, ¿no? de esa respuesta, ¿no? De lo desigual que es nuestra sociedad, que permite estas desigualdades, valga la redundancia. Creo que uno de alguna manera entra en algún tipo de trance cuando se pone a escribir una novela. Ya que eres arquitecta, yo te voy a decir que yo soy de los escritores que planifican la novela primero. Yo hago un plano de la novela. Yo sé que primero me enamoro de un argumento y después trato de que ese argumento sea sostenible, creíble y conmovedor. Entonces empiezo a hacer una estructura donde coloco a los personajes y hasta ahí todo es teoría, ¿no? Pero ya en el día a día, en el que tengo que llenar ese esqueleto de carne, nervios, humores, olores, aquello que hace vívida una historia, es ahí donde es imposible que no se filtre la cantidad de cosas que tú has observado de tu sociedad. Entonces, si yo instalo esta historia en una Lima contemporánea, es imposible que no se filtre pues el racismo, el clasismo, la desigualdad, el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? El truco no, o sea, lo ideal es que no sea evidente, lo ideal es que no sea panfletario, que no haya denuncia. A mí lo que me mueve es entregarle al lector una historia para que el lector la complete. Claro. Sí, como decía mi amigo Guillermo Arriaga, tú preocúpate por entregar una historia. Si eres profunda, te saldrá una historia con profundidad. Claro. Si no eres tan profundo, pues te saldrá una historia no con tanta profundidad. Pero lo importante es la historia. Claro. Marcos. Gustavo, en algún momento tú planteas que escribes para no tener que hablar. Sí. Aunque a veces tienes que hablar de lo que escribes. Es la paradoja que me tiene acá con ustedes. En serio. La verdad es que tu estilo, que sería como una invitación a todos a leer esta novela, ¿no? Porque es una novela sumamente conmovedora, ¿no? Que toca fibras por las que pues todos tenemos que cruzar en algún momento de la vida, ¿no? Para mí parece que esta es una historia de amor, pero no un amor romántico, ¿no? Sino algo que dijiste, un amor llevado a la empatía. Pero una empatía que no es siente lo que siente el otro, sino una empatía más allá, que lleva a Frasia, como le dice de cariño, ¿no? Merta, al acto, ¿no? Sí. O sea, Frasia, a final de cuentas, hace cosas a costa de ella misma, ¿no? De la inseguridad tal vez económica, ¿no? De la posibilidad de perder la libertad. Sí. Entonces, ese amor, a final de cuentas, que plasmas ahí,
Digo, es un amor indudablemente muy, muy conmovedor, ¿no? Pero esta empatía también la retratas de una manera sumamente cómica, ¿no? Uh-huh. No puedo negar las risas, y más allá de las risas, las carcajadas que me sacaste, ¿no? Sobre todo cuando va acompañado de un six-pack bien frío. Sí. Esa parte Perdón por el spoiler, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logras, ¿no?, esa comunión entre la tragedia y la comedia, ¿no? Porque uno no puede dejar de reír a la vez de que uno se va conmoviendo. Marcos, antes de tratar de responder esa pregunta, me parece interesante la observación que hace sobre el amor, porque un escritor que es intuitivo, yo soy un escritor intuitivo, escribe apresuradamente, en trance, y no se da cuenta de varias cosas mientras escribe. Y después, con este tipo de diálogos, respondiendo a algunas preguntas, se da cuenta de que el amor que termina profesando Eufrasio, como lo señalas, quizá sea el amor más alto, más puro, ¿no? Es un amor sin egoísmo, porque es distinto decir te amo, no te mueras, a decir te amo, muere en paz. Hay una gran diferencia entre ambas frases. O sea, el anteponer el bienestar del otro es la clase de amor más alto para mí. Porque la primera oración implica cierto egoísmo, ¿verdad? Entonces, pero de esas cosas uno se da cuenta después, a posteriori. Y con respecto a la tragicomedia, que yo soy así. es que, a ver, mírenme, niño, observador, lector, tímido, cara de sonso. Mi abuela me decía, oye, tú con tu cara de sonso, me decía, cero peleador, pacífico, cero deportista, o sea, candidato número 1 a ser el buleado del salón. Afortunadamente, mis compañeros de escuela creo que se percataron de que en mí habitaba cierto humor socarrón, también escondidito, que usaba en ciertas ocasiones y que me ha servido para sobrevivir en esa jungla que es un colegio de solo hombres en el siglo XX, ¿no? Entonces, el humor que me ha servido pues para salir más o menos ileso del colegio, que me sirvió para enamorar chicas en algún momento, ahora viene a mi rescate para escribir este tipo de novelas, ¿no? Porque está claro que una novela que tiene como temas la muerte digna, la soledad de los ancianos, si yo colocara esos conceptos en Arial 12 en un PowerPoint acá, nadie estaría acá, honestamente, ¿no? Pero si le pongo 100 cuyes y digo, no, nos vamos a reír y la vamos a pasar bien, pues es más probable que sea digerible el contenido, ¿no? Entonces, te digo que no está pensado. Probablemente lo que sea más pensado y sea producto del ejercicio incesante es la gestión del humor. Porque quizás si fuera un escritor más inexperto como lo he sido, pues quizá confunda humor con humorada y me salga más barato las ganas de sorprender y sacar carcajadas, ¿no? Creo que el humor involuntario es el que mejor me sale, quiero decirlo. Gustavo, también yo quería comentarte algo que justo acabas de mencionar, la parte tan importante que tiene quizá un poco el egoísmo con respecto a nuestros seres queridos. Yo tengo entendido aquí que en la Ciudad de México es el único lugar ahorita donde es legal la eutanasia en el país, pero independientemente de esta parte legal juega mucho la moralidad y quizá muchísimo los sentimientos, porque creo que nadie está preparado para dejar ir a un ser querido, independientemente de cómo ocurra, las causas que sean. Y muchas veces cuando tenemos a un enfermo con algo terminal o que ya lo vemos mal, podemos estarlo viendo sufrir, podemos estarlo viendo con dolencias y aún así tratamos de prolongarle con tratamientos, de hacer todo lo posible para que mejore, quizá aún sabiendo que no lo va a hacer.
y que más bien paradójicamente, como mencionas, en lugar de prolongarle la vida, le estamos prolongando quizá un poco el sufrimiento, ¿no? Y a lo mejor ahí juega un poco la parte egoísta de yo te quiero aquí conmigo, pero ¿a costa de qué, no? Y bajo qué calidad de vida quiero que vivas. Entonces, mi pregunta aquí para ti, quizá no quiero que vamos al lado político, pero como lo planteas tú en el libro, sonaría, Eufrasia lo logró, lo logró de una manera muy dinámica, lo logró de una manera muy humana. No sé cuál sea la postura, por ejemplo, en Perú, si algo así llegara a ocurrir, si hubiera una Eufrasia por ahí, pululando, ayudando en todos los asilos. En realidad, si hubiera muchas Eufrasias y fuera lo común, no habría escrito la novela, porque en realidad la literatura existe, entre otras cosas, para colocarnos enfrente de situaciones incómodas, hechos incómodos de nuestra sociedad. Y mi país es conservador, atado a una narrativa creada hace miles de años en un lugar muy lejano, con ciertas verdades, entre comillas, que no se cuestionan, ¿no? Como solo Dios da la vida y solo Dios la puede quitar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo escribo esta novela, volvamos a lo que les dije antes. Yo primero me enamoro de un argumento y trato de que sea funcional, creíble, ¿no? Y ahí ya se me está yendo la idea, Hay muchas Eufrasias. Ay, muy bien, tengo una apuntadora ahí. ¿Qué te parece? Sí, que una cosa que he aprendido con los años con respecto a cómo escribir mis novelas está en que mi voz narrativa debe ser amoral. O sea, no debe juzgar, no debe ni siquiera adjetivar a sus personajes. Deben ser los personajes los que se revelan ante el lector mediante sus acciones, sus pensamientos o los diálogos que tienen. Y ahí ya ellos ya tienen su opinión, ya se quejan, ¿no? Pero en general, la sustancia general de la novela no debe decirte cómo pensar, o la voz narrativa en todo caso, ¿no? Entonces, eso coincide con mi creencia de que la literatura no debe dejarte verdades cerradas, no debe dejarte mensajes. Cuando voy a colegios y me dicen, ¿cuál es el mensaje que quieres dejar? No quiero dejar un mensaje. Nuevamente, quiero dejar una historia que en todo caso te deje inquietudes, para que seas tú quien las procese y te haga las preguntas pertinentes, ¿no? Es como cuando un niño no aprende cuando le das el problema solucionado, con la respuesta cerrada. El niño aprende cuando responde al problema planteado. Entonces, en ese caso sí hay un símil entre esos problemas matemáticos y las novelas, creo yo. En todo caso, si yo quisiera ser claro e inequívoco con algunos temas, pues para eso tengo los ensayos, los artículos, los tweets, ¿no? Pero en mi narrativa no. Perfecto, entonces Eufrasia fue un personaje diseñado para generar la polémica aquí. Sí, ahora yo sí creo en dos nociones que para mí son supremas, que deberían regir la vida de todo ser humano: la libertad y la dignidad. O sea, yo creo que uno no puede vivir una vida plena si le falta una de esas nociones: libertad y dignidad. Muy cierto. Y creo que esas son las pulsiones, digamos, que recorren a los personajes. Los personajes en esta novela van detrás de ello. Y cuando sienten que no va a tener o la una o la otra, dicen, entonces, ¿para qué voy a vivir? ¿Se puede vivir sin libertad? ¿Se puede vivir sin dignidad? Mejor apagamos la fiesta, ¿no? Muy cierto. Francisco, creo que querías comentar algo. Sí, quería traer un poquito de regreso a la conversación lo que nos platicabas de cómo diseñas pues la novela, ¿no? La estructura, cómo
cómo viene la vida. Y un poco más hacia la parte del título, ¿no? Me llamó mucho la atención y me da mucha curiosidad saber de dónde viene este concepto de los cuyes, ¿no? O sea, al final del libro te das cuenta de por qué son 100, pero no termina de quedar como 100% claro el origen de por qué esto es tan simbólico y tan importante a lo largo de la historia y en general a lo mejor para ti. Yo usualmente titulo mis novelas al final. Hay ciertos escritores que sí, mi amigo Julio Villanueva Chan, por ejemplo, dice, no, yo escribo mis crónicas primero por un título. Bueno, no, yo soy al revés. Yo, en el caso de todo lo que he escrito es primero el contenido, después veo cómo lo puedo titular. Pero con esta novela el título apareció el primer tercio, más o menos. Porque, bueno, ya les dije de qué va la novela, ¿no? Eufrasia se ve ante este dilema, ¿no? Llega un momento en la novela en la que una anciana, la primera anciana que aparece, doña Carmen, ya quiere que termine el partido, quiere que el árbitro pite y ya no quiero más, ¿no? Y le llega a decir incluso, hijita, te voy a pagar, ya, pero ya ayúdame. Obviamente es todo un desarrollo para llegar a ese diálogo, ¿no? Entonces, claro, Eufrasia, que está debatiendo consigo misma, de pronto este concepto extra del pago la hace debatirse consigo misma, ¿no? O sea, claro, es una cuestión ética. Ya es ético, ¿no? O sea, debería aceptar dinero si aceptara hacer esto, pero por otro lado es pobre, tiene un hijo a quien sustentar. Por último se quedaría sin trabajo, si hace, o sea, ¿cómo? Entonces, dentro de ese remolino de pensamientos que tiene, yo como autor le mandé un salvavidas ético, ¿no? El cuy, los cuyes, ¿cuánto cuesta un cuy? Estos pequeños roedores, que acá le dicen cuyos, me parece, y que en Perú son parte de la dieta desde tiempos precolombinos. O sea, en las 4 o 5 naciones de los Andes centrales, el cuy está presente en la dieta, es parte de la cultura popular. Están tan presentes que en mi país el cuy ha sido símbolo de campañas presidenciales, del banco más grande del país. Entonces, está. Entonces, Eufrasia, que tiene una inteligencia emocional y práctica a la vez altísima, encuentra en los cuyes, recuerda un diálogo que tuvo en su infancia, en su aldea, en su pueblito en los Andes, con un tío. Un tío dijo en su infancia, no, con 10 cuyes uno puede empezar un negocio, ¿no? O sea, es una pequeña ganadería, ¿no? Y ella se acuerda de eso y hace que estos 10 cuyes sean la moneda de cambio. Digamos, el tipo de cambio, la metáfora del intercambio. Del intercambio. Y bueno, hagan aritmética y sumen pues 100 cuyes, ¿no? Gracias. Gustavo, regresando a lo mejor un poco al tema de los personajes y a lo mejor el foro que todavía no conoce el libro, bueno, esta serie de personajes de verdad están dotados de muchos gustos, de personalidades y son de verdad muy, muy fáciles de empatizar, o sea, es muy fácil empatizar con ellos porque tuviste el atine a lo mejor de poner, por ejemplo, decir, les gusta el cine, les gusta la música y empezar como a relacionarlos a cada quien con un género, a lo mejor con un tipo de cine que ven. Por ejemplo, ahí yo la verdad a tío Miguelito, pues por supuesto que escuchaba a los Beach Boys, o sea, obvio. Sí. Podía imaginarme cómo se vestía a lo mejor alguna persona dependiendo de su gusto por el cine o demás. Esa conexión que tú logras, pues creo que también nos hace ser empáticos y darnos cuenta de que podemos tener gustos muy similares a pesar de que seamos, no sé, tengamos 20 años o tengamos 60, se encuentra como esa relación. Me gustaría preguntarte cómo es que lograste pues dotar a cada personaje de todas estas características que los hacen tan empáticos. ¿Cómo es tu construcción de personajes? Yo creo que
Escribo novelas y no escribo mucho más novelas que otros géneros porque me gusta desarrollar personajes. Creo que me gusta eso. En géneros más cortos, en extensión, es más difícil desarrollar personajes. Eso no significa que no se pueda, eso no significa que un cuento no pueda tener un personaje pues memorable por siempre, ¿no? Como Bartleby, el escribiente, por ejemplo, ¿no? Es claro, pero yo sí siento que en la novela puedo jugar a crear un universo paralelo y desarrollar estos personajes, a veces como alter egos míos, a veces como recuerdo de gente que conozco, qué sé yo. Y, a ver, uno como escritor de ficción, o en todo caso a mí lo que me pasa es que tengo para escoger toda una paleta estratégica, ¿no? Está el consabido cambio de nombre nada más, o sea, piensas en una persona y dices, la voy a retratar tal cual y le voy a cambiar el nombre y la voy a poner así. Y en el otro extremo están esos personajes que uno no sabe de dónde vienen, que son la confluencia de decenas de personas probablemente, que tú llegas a filtrar y caen en tu manuscrito. Y en el caso de Cien Cuyes, pues claro, están los 7 magníficos, que son 7 ancianos que viven en una residencia, que son unos adolescentes viejos en realidad, ¿no? Son muy divertidos ellos. Yo no podría identificarte de dónde viene cada quien. Eufrasia tampoco podría identificar de dónde viene. Debe ser pues un compendio de todas las cuidadoras que yo he conocido a lo largo de mi vida, ¿no? Las personas empáticas, bondadosas, corajudas, trabajadoras, ¿no? Que trabajan en muchas casas, ¿no? Cuando uno es de clase media para arriba, ¿no? En sociedades como la nuestra, ¿no? Hay un personaje, eso sí, que está basado en alguien que conocí y a quien ni siquiera le cambié el nombre, es el Dr. Jack Harrison, porque yo creo que una de las razones que me llevó a escribir esta novela también fue al esculpirlo y al recrear escenas o a inventar escenas con él, creo que también sentía que seguía conmigo y lo sentía cercano. Y me emocionaba mucho escribiendo esas partes. De hecho, llegaba a llorar en un par de escenas, ¿no? Pero dejando de lado el sentimentalismo, creo que vuelvo al inicio. Yo escribo hago un plano, hago un diagrama y me hago preguntas. ¿Cómo hago sostenible y creíble esta idea? ¿Cómo debe ser tal personaje para que esta idea se cumpla? Entonces lo que yo hago hago una especie de fichero al lado de cada personaje, me pregunto qué carácter debe tener, cómo debe hablar, si habla así, qué educación tuvo, cuáles son sus hobbies, cómo se llama más o menos, hay un nombre preliminar. Y una cosa que a mí me gusta también preguntarme, cómo huelen, qué olores le gusta. Y otra cosa que a mí me gusta preguntarme es qué tics y manías tienen. También. ¿Qué tics y manías tienen? Claro. Porque al tener manías, tics, yo siento que los hago más vulnerables, más humanos, y también más reconocibles, ¿no? Por ejemplo, en la novela hay un poeta jubilado que es tartamudo. Entonces, claro, una vez que ya lo pusiste tartamudo y sabes que él es el tartamudo, después ya no tienes que nombrar ni siquiera quién habla. Sí, ¿No es cierto? Sí. Entonces, eso es así, grosso modo. Sí. Muchas gracias. Gustavo, una novela de pérdidas, ¿no? Dices, en algún momento es como la pérdida de lo que fuimos, la pérdida de lo que podemos hacer, ¿no? Sí. Incluso la pérdida del sentido o el propósito, ¿no? ¿Qué caso tiene? ¿no? Entonces parece que es una pregunta, no sé si retórica, ¿no? Si ya no tienes eso, ¿qué queda? ¿no? O sea, ¿qué queda? Sí, fíjate, cuando presenté Cien Cuyes en Buenos Aires,
me entrevistó un periodista mayor, casi octogenario. Él me decía, mira, con tus personajes se va cumpliendo algo que se van cumpliendo los 3 requisitos, o sea, la negación a 3 requisitos que creo que un ser humano tiene para levantarse al día siguiente. Él me decía, como él ya tenía su edad, él me decía, mira, lo primero, que tu cuerpo te dé, o sea, ese es un requisito. Lo segundo es tener un propósito para levantarte. Y lo tercero, que existan todavía referentes que compartir. Cuando vas perdiendo esos 3 ingredientes, pues ya no queda razón para estar aquí. Por ejemplo, en el caso de los 7 magníficos, ellos todavía tienen salud, el cuerpo todavía les da, tienen sus achaques, pero empiezan a darse cuenta de que el mundo a su alrededor se va disolviendo o sea, el mundo que ellos conocieron se está disolviendo como una tableta de Alka-Seltzer. O sea, ya las canciones, los actores, los puntos de referencia, el edificio tal, el café tal, ya no existe para el resto. Y ellos se dan cuenta de que ya empezó por ahí el declive final. El club de la gasolina cara, que son los otros ancianos que están ahí alrededor, acecha. Fue interesante darme cuenta de eso gracias a esta conversación. Perdón, ¿no? Pero me mueve porque tú pones como una edad, ¿no? Como diciendo, cuando llega uno a los 50, y bueno, eso me movió, ¿no? Pero cuando llega uno a los 50, como que eso, uno ya está, ¿no?, viendo ese panorama, ¿no? Digo, aun cuando las expectativas de vida se van incrementando, pero me llama la atención que pones, pues, esta fecha que también me compete. Pero, o sea, en la novela no. No. Ah, ya. No. Pero hay una cosa que sí, yo lo he contado en un video que me grabaron en España, y tiene que ver con lo que decías de las pérdidas y la edad. Hay un hecho que pasó conmigo que no me habría detonado de la misma manera a los 40 años, ¿ya? Y de repente alguno de ustedes lo ha visto. Yo vivo en Lima, frente al mar, y cuando compré mi departamento yo tenía desde mi cocina y el comedor de diario, digamos, una vista hermosa de la zona sur de la bahía de Lima. Y lavaba los platos feliz y desayunaba feliz, hasta que de pronto me enteré de que había muerto el vecino del costado, que hacía esquina con el malecón, y que iban a construir un edificio. Y dije, la cagada. O sea, tristeza, rabia, resignación, todo, la negación, todo esto, ¿no? ¿Qué hice? Bueno, lo que suelo hacer, a mí la escritura me ayuda a procesar. Traté de escribir una obra de teatro y después escribí un cuento donde a alguien le pasa lo mismo que a mí, solo que potenciado. Es decir, a modo de consuelo, yo fabulé un personaje al que le va peor. Es decir, si yo estuviera en silla de ruedas y esta ventana fuera mi única comunicación o el mundo, eso sí sería grave para mí. Todavía me queda un poco de vista del otro lado de la casa, dije. Entonces, creé una anciana que tiene una cuidadora y que, bueno, le van a quitar la vista, ¿no? Y creo yo que me impactó de tal manera lo del levantamiento de ese edificio, porque tenía 50 años, o me acercaba a los 50 años. Yo creo que tomé la construcción de ese edificio como la metáfora de lo inexorable que es el proceso de envejecimiento. No puedes pararlo, no puedes detenerlo. No puedes detener la pérdida de facultades, la pérdida literal de la vista, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me pasó, no sé, a los 50, quizá porque ya, ¿sabes por qué? No porque uno se sienta mal necesariamente, sino porque a esa edad tus papás ya empiezan a languidecer con más velocidad, y eso a uno lo impacta, ¿no?
Es muy importante cómo estos pequeños cambios, quizá como el levantamiento del edificio, como estar en un cuarto con poca luz, cómo empiezan a afectar, como dices, a determinada edad, ¿no? Para mí, por ejemplo, en lo personal, dentro del libro, 3 de los principales personajes que más me marcaron fueron justo Doña Carmen, porque la verdad es que me recordaba mucho a mi abuelita. Vivía en un departamento muy oscuro, muy frío, recibía muy pocas visitas. Se fue apagando, y como bien dijo doña Eufrasia, se fue dejando ahogando en el colchón. Tío Miguelito, porque creo que todos tenemos a alguien en la familia que recuerda sus anécdotas de cuando era muy galán y noviero y quiere tener todavía esa actividad, las mismas actividades que físicamente su cuerpo ya no le permite, pero mentalmente él sigue con esa misma actitud. Y al no poder ejercerlo, digamos, de manera física, es una frustración que, como mencionábamos hace rato, es no tanto una limitante, pero ya dice uno, ya perdí mi propósito, ya no tengo la razón, ¿qué más me va a quedar? Y, por ejemplo, en el caso de tío Miguelito, me llama mucho la atención que al final Liliana dice, es que yo quiero encontrar un culpable que llevó a mi tío a cometer este acto. En lugar de ella pensar, pude haberlo visitado más, pude haberlo hablado más, pude haber escuchado más sus historias, sus anécdotas, y creo que es algo que nos pasa mucho. Y por último, mi otro personaje favorito, de hecho, es Jack Harrison, que creo que es el personaje que mencionas muy cercano a ti, porque se me figuró una persona muy racional hasta sus últimos momentos. Él mencionaba ser ateo y ver el velorio, por ejemplo, de alguien más con otros ojos, ¿no? En lugar de estar quizás sufriendo, rezando o algo, él tomaba una perspectiva de voy a pensar como un homenaje de manera mental, personal, y agradecer los momentos que tuve con esta persona. Creo que eso me parece muy, muy importante en el libro. No sé si, por ejemplo, el Jack Harrison real o los personajes que tomaste o que te inspiraron hayan sido realmente así, o dentro de la historia tú los hayas llevado al camino que a ti te hubiera gustado que tuvieran para ellos. No, sí, Jack Harrison fue el único personaje basado en alguien real. Obviamente en la novela no le ocurre, o sea, lo que pasa con Jack Harrison en la novela no es lo que ocurrió con el Jack Harrison que yo conocí. No sé cómo responder. Es una mezcolanza de sentimientos ahí. Y sí, no sé. Creo que es lo más honesto que te puedo decir. Buenísimo. Una respuesta muy buena. Francisco, ¿algo más que...? Creo que para cerrar un poco, no me quedaría más que agradecer muchísimo esta novela, porque creo que como personas que todavía a lo mejor nos faltan pues años para llegar a la edad de estos personajes, creo que agradezco mucho la perspectiva que nos presentas en la novela a través de diferentes pues caminos de la vida y diferentes circunstancias de la vejez, y creo que pues simplemente muchas gracias por darnos esta nueva perspectiva a una edad de la que todavía estamos lejos, pero que siempre estamos cerca a través de seres queridos, ¿no? Una cosita. Tienes 25. Esa es trampa. Antes de irnos, ¿puedo llevarme una imagen de ustedes? Me gustaría, me encantaría. Eso. Ah, sí, sí. Hay una pregunta. Primero la foto, después la pregunta. Ese es el chantaje. Eso, levanten las manos. Eso, levanten la mano. Eso. Eso. Qué lindo. Muchas gracias. Ahora sí, las preguntas. Allá va el micrófono. Cuando Philip Roth cumplió 75 años, hizo una declaración totalmente pesimista. Philip Roth dijo: la vejez no es una batalla, la vejez es una masacre. Indiscutiblemente, tu novela contradice a Philip Roth. Tus personajes ancianos no preconizan esto. Indiscutiblemente, Cien Cuye está totalmente contraria a esta frase que me parece maravillosa de Philip Roth,
la vejez no es una batalla, la vejez es una masacre. ¿Qué tú piensas de esa visión de Philip Roth, contrariándola con tu versión de estos ancianos, que indiscutiblemente uno que ya está casi llegando a esa edad, le gustaría ser como esos viejitos? Cuando yo te entrevisté en el DF, me dijiste que en realidad tú estabas pintando a unos ancianos de los cuales tú querías ser así. Sí. O sea, creo que en el fondo lo que yo no quiero llegar a exclamar lo que dijo Philip Roth. Y creo que por eso creé un universo. Ojo, hay un par de ancianos en la novela que dicen la vejez es una mierda. O sea, hay uno que lo dice así. Pero con respecto a los Siete Magníficos, ellos no se quejan todavía, ¿no es cierto? Porque le están pasando bien. Y creo yo que ahí se manifiesta un íntimo deseo mío, ¿no? El deseo de tener una vejez acompañado, rodeado de mis amigos, tratando de reírnos lo más posible. Y reafirma esta noción que a uno le lleva años entender, ¿no? Cuando yo era adolescente y venía de una clase media llena de carencias, pues yo pensaba que el éxito era la consecución de objetos materiales, tener un carro, no sé, algo así. Yo creo que de niño a los 18 yo pensaba, exitosa es la persona que tiene un BMW, sí, seguramente, ¿no? Y esto no es eso, por ahí no va, ¿no? Éxito es tener una contención, la contención de los amigos, de la familia que te quiere, ¿no? Eso es el éxito. Y creo que parte de esa noción la he trasladado a los Siete Magníficos, que no piensan como Philip Roth por ahora, ¿no? Eso. Oye, yo quiero preguntar un poquito de la portada, porque por más que la veo así un poquito que nos cuentes, la portada. No sabía bien cómo encasillarla, me parece un poco mexicana, como un árbol de la vida, como bueno, veía la camioneta ahí, como que no sé bien cómo surgió. Bien, la portada es una cruz andina, peruana, más exactamente ayacuchana, una cruz de caminos que los artesanos de Ayacucho hacen en hojalata ahora. Me gustó cuando me la presentaron porque dentro de su barroquismo permite colocar simbología que permite identificar a todos los personajes de la novela. Todos los personajes de la novela están de alguna manera ahí en la portada. Creo que me gusta el hecho de que así como yo como escritor trato de entregarle a los lectores un juego para que el lector los decodifique, lo termine. La portada también juega a eso, a entregar un juego para que el lector después también juegue con ella, ¿no? Me gustó por eso. Quiero decirle que ya tengo la edad de esos señores de los 7 Magníficos, pero sin embargo, en ningún momento la novela me dio tristeza, nunca me dio tristeza. Y a lo que estoy llegando a la conclusión es que lo importante es aceptar la edad y aceptar las carencias sin querer seguir siendo joven, porque es donde viene la frustración. Sí, si no puedo hacerlo. Bravo. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Aceptar las carencias y seguir viviendo con alegría. Ay, señora, gracias por ser la reina del show. Gracias. Y creo que... Sí, bueno, para cerrar yo nada más quería justo agradecerte a traer esta perspectiva que nos abra mucho los ojos, porque como mencionaba Francisco, a veces nos pensamos que todavía tenemos un futuro gigante por delante, sobre todo cuando estamos en los 20, en los 30, decimos todavía me falta mucho para la vejez y olvidamos lo efímero que la juventud puede llegar a ser. Entonces, gracias por abrirnos los ojos, llevarnos a una perspectiva diferente y plasmarlo con unas palabras y una novela tan bonita y tan recomendable como es esta lectura.
Me entró de pronto una oleada de emoción porque esta va a ser ya la última presentación de 100 Cuyes fuera de mi país. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. De aquí nos vamos al stand de Penguin Random House, donde está el libro y donde también podré firmar los libros y podremos seguir conversando ahí. Pero por ahora les digo muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.